Buenas tardes. Bienvenidos a una actividad del proyecto Fomentando una Cultura Editorial. En esta ocasión les vamos a presentar la segunda actividad en este año, en este proyecto Fomentando una Cultura Editorial, cómo publicar mi libro, la escritura ensayística en la investigación artística. El año pasado se trabajaron en diferentes áreas. Este año, en esta ocasión, le corresponde al campo artístico. Este programa o este proyecto Fomentando una Cultura Editorial, este año también nos va a llevar a las diferentes sedes regionales que tiene la Universidad Nacional, empezando por la sede Sarapiquí y Atlántica, donde Mijail ya tiene preparada una capacitación con las personas de allá. La intención de Fomentando una Cultura Editorial es generar publicaciones con sello editorial. Son una serie de capacitaciones donde se les dan tips a los académicos y académicas de la universidad para que se atrevan a publicar los libros con sello editorial. Esta es la segunda entrega del año, como les decía, de un programa coordinado con la Vicerrectoría de Investigación, la Rectoría Adjunta, la Escuela de Ciencias de Literatura y el Lenguaje y la editorial. En esta ocasión, bueno, esta información es la que les va a presentar el coordinador, Mijail Mondol. Tenemos personas de alto calibre, muy destacadas en el campo artístico, como Fito Guevara y la doctora Paula Rojas, que recientemente presentó su libro producto de la tesis doctoral con la editorial. Y Fito, el año anterior, también nos presentó un libro. Entonces, estamos ante personas muy calificadas en el campo artístico y la producción con sello editorial. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a lo que muy bien indica la señora Ileana Araya, presidente de la Universidad Nacional, de la editorial Universidad Nacional, una segunda actividad dedicada a la reflexión de los procesos ensayísticos, de los procesos de escritura en el ámbito artístico. Y tenemos el gran privilegio de contar con el señor Rodolfo Sea Saraya, quien con Fito Guevara Morales han publicado un texto realmente importante, Autorretrato, una danza joven, publicado en el 2022, si no mal tengo la información. Y también contamos con la participación de la doctora Paula Rojas Amador, quien hace pocas semanas estábamos comentando, también tuvimos el placer de escucharle en la presentación de su libro, a cargo de la EUNA también, Dramaturgia en la Escena Digital. A ambos, realmente nuestra más cordial bienvenida, nuestro mayor gesto de agradecimiento por su disposición de compartir sus perspectivas como investigadoras, como investigadores en el campo artístico. Muchísimas gracias, Rodolfo, muchísimas gracias, Paola. El día de hoy, tal como lo ha anunciado la señora Ileana, nuestro objetivo es despertar el interés de investigadoras, de investigadores en el ámbito artístico. El año pasado, año en el cual iniciamos todo este ciclo de conferencias, nos dedicamos mucho a la promoción de talleres, de conferencias relacionadas con el ámbito de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. Y este año quisiéramos abrirlo, en esta segunda actividad al menos, con el ámbito artístico-cultural. Sabemos muy bien de la capacidad, del interés, de las múltiples investigaciones que se están desarrollando actualmente en la Universidad Nacional y que quizá quieren pasar ese proceso de investigación a un formato de libro. Y ese es nuestro principal interés en este programa de Fomentando la Cultura Editorial. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra actividad con el señor Rodolfo Sea Saraya, quien me permito destacar algunos de su trayectoria académica.
El máster, Rodolfo C. Azaraya es profesor jubilado, recientemente profesor jubilado de la Universidad Nacional, así que aprovecho para darle una merecida felicitación y lo mejor en esta nueva etapa. Inició estudios de artes dramáticas en la Universidad de Costa Rica en el año 1980, aspirante de danza universitaria en el año 82-85, realizó estudios de licenciatura en danza en la Escuela Superior de Danza en el Volksschule en Essen, Alemania, bajo la dirección de Pina Bausch, entre el año 1986 y 1989, bailarín solista del Volkswagen Tanz Studio y solista invitado del Wuppertaler Bühne bajo la dirección de Pina Bausch, igual en Alemania, entre los años 1990 1995, bailarín solista de la compañía Weimar Tanztheater y Basel Tanztheater bajo la dirección de Joachim Schlama en Alemania y Suiza, entre los años 1995-2003, ganador del aporte a la cultura ProArtes en el proyecto de extensión para adultos mayores con la obra Rescoldos 2010 y también en el año 2011 ganador de ProArtes a la cultura con el proyecto de creación edición limitada con adultos mayores. Ganador además del proyecto Iberescena con el proyecto de formación humana Generazioni, España, Italia, en el año 2014, académico del área de contemporáneo en la EDUNA desde el año 2004, graduado de la maestría en formación dancística en 2008 y director de la Escuela de Danza UNA en el 2014. Impartió además cursos de técnica de danza contemporánea, composición coreográfica, diseño de vestuario y fue coordinador responsable del proyecto de extensión, docencia, investigación y producción artística Una Danza Joven desde el año 2006 al año 2022. Muchísimas gracias, Rodolfo, y tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar en este espacio. Y muchísimas gracias por la invitación. El compañero Fito Guevara no pudo estar presente con nosotros esta tarde porque tiene pues, obligaciones académicas que le impedían venir. Pero igualmente queríamos participar de esta conversación porque nos parece muy importante el conocimiento artístico llevado también hasta un libro. Creemos que fue una aventura muy interesante para el proyecto, que permitió también una curva de aprendizaje bastante importante y además coincidió con un momento de pandemia que vino posteriormente a que habíamos iniciado con el libro. Y nos dio el tiempo precisamente de pues, también profundizar un poquito más en aquello que nosotros queríamos producir. La aventura de un libro obviamente no es fácil, es una empresa que requiere de muchas horas, de muchas personas también, y el proyecto Una Danza Joven, tal vez para aclarar un poco la naturaleza de este proyecto, es meramente práctico. Nosotros tenemos estudiantes desde el segundo hasta el cuarto nivel que participan voluntariamente de este grupo, que es un grupo representativo donde se producen obras coreográficas y se llevan a comunidades junto con conversatorios, talleres y otras maneras de aprendizaje. Entonces, Una Danza Joven también tiene dentro de sus características y de su modelo pedagógico la iniciativa de los mismos participantes. Estas iniciativas a nivel de producción, a nivel artístico también, con sus coreografías, con sus propuestas. Hemos tenido, por ejemplo, un podcast muy interesante que fue creado por una de nuestras estudiantes asistentes. Y bueno, teníamos obviamente muchísimo material, material artístico, fotográfico, que nosotros habíamos logrado a través de los años, junto con el artista fotógrafo Esteban Chinchilla, habíamos podido realizar muchísimo material sobre nuestros estrenos, nuestras giras, un poco sobre la vida misma del proyecto.
en acción. Este es un proyecto, ¿verdad?, que pretende que el estudiante tenga su espacio de práctica escénica, pero también un diálogo constante con la comunidad que lo acerca a la realidad nacional y que lo enfrenta también a la solución de problemas que nos encontramos en comunidades. Entonces, el libro vino a raíz de que teníamos muchísimo material que creíamos que era muy valioso, de una alta calidad, como siempre Esteban Chinchilla pues ha demostrado con nosotros y con casi que con todo el gremio nacional ahora en danza, y en muchos ámbitos él está trabajando. Y bueno, pensamos entonces crear un diálogo con el lector, no desde la palabra escrita, pero desde la imagen que también característica importante para la danza. Obviamente en una fotografía es difícil capturar aquello que en el espectáculo vivimos como espectadores y como intérpretes. Pero estas imágenes lograban, así al menos después de hacer una selección muy ardua de mucho material desordenado, de mucho material en muchas cajas que existían en la escuela en ese momento, de materiales de video, de fotografía, pues logramos junto con nuestros estudiantes también un primer acomodo, digamos, de todos estos materiales. Luego comenzamos junto con Esteban y Mariela Richmond, una diseñadora gráfica que también nos ayudó en el inicio, para crear un poco esta selección con la que nosotros queríamos dialogar, con la que queríamos entrar de nuevo en una nueva comunicación con el público, ahora desde la imagen impresa. Entonces pensamos en primera instancia que fuera más bien un libro digital, para que la distribución y la difusión de este libro pues nos fuera un poco más sencilla. Cuando presentamos la idea a la editorial, pues gustó mucho también el material y pensaron que teníamos que hacerlo impreso. Entonces, pues obviamente pues es un gusto también tener nuestro libro impreso y es un material muy importante que creo que plasma esa idea que teníamos de poder dialogar con el público. Obviamente con los años de pandemia hubo ahí una pequeña intervalo, una pausa casi, donde no sabíamos muy bien qué es lo que sucedía. Y bueno, y esto maduró, nosotros presentamos el libro, comenzamos esta selección en el 2017, la terminamos en el 2019, más o menos con una edición que nosotros pensábamos que podía ser este diálogo del que hablo al inicio. En el 2019 presentamos a la editorial y bueno, fue en el 2022 cuando logramos tener la grata noticia de que podíamos ya tener el libro publicado. Obviamente se transformó de nuestra propuesta, que también tenía un diálogo entre imágenes. Esta selección de imágenes tenían cuadros de color y no sé cómo estoy de tiempo y no sé si me lancé a hablar desde el inicio a desarrollar, pero también quería saber si Todo excelente, Rodolfo, excelente, ¿no? podría compartir tal vez un momentito el material que tenemos, que era, digamos, el material inicial o la idea inicial, que también comprendía algunos textos que para nuestra idea artística con este libro, los textos también propiciaban una idea del material que podía suceder en imágenes. Utilizamos también junto con el fotógrafo y Mariela Richmond, unos cuadros de color que pensábamos al inicio nos podían hacer de vaso de agua entre una imagen y las otras, entre un diálogo y el otro. Esto que nos pudiera refrescar la mirada para poder pasar a un nuevo diálogo entre estas imágenes. Como ustedes pueden apreciar, hay un sentido de color, de gama de colores, pero también para nuestra poética, digamos, a la que queríamos acercarnos, hay un sentido entre la imagen, la
relación de estas imágenes y cómo iban puestas en el libro, cómo iban sucedidas o cómo iba una imagen a la derecha o a la izquierda para que este diálogo que pensábamos lograr se pudiera dar. Entonces, aquí se ven, bueno, estos cuadros también de color que permitían, como les digo, refrescar un poco. Los textos son textos inéditos de Esteban Chinchilla también. Son textos muy bellos, muy sugerentes y muy sutiles, que era precisamente lo que nosotros queríamos, no interrumpir demasiado este recuento, digamos, de imágenes, pero sí también poder hacer algunas sugerencias sutiles. Quisiera leer muy brevemente esta pequeña intervención con la palabra, que dice: las imágenes transan con la distancia, son cómplices de lo imposible, son sinónimos de una escena nueva, la memoria de tantos movimientos. Esteban Chinchilla es un fotógrafo, un artista muy respetuoso de la danza, del movimiento, y él logra en este respeto y en esta tranquilidad capturar muy bien la emoción, digamos, de los momentos en una coreografía. Esto es bastante difícil porque en imagen, ustedes saben que bueno, es difícil capturar estos sentimientos. Sin embargo, él lo logra y por eso decimos también que logramos un poco este diálogo que queríamos establecer con las imágenes, donde, por ejemplo, las sombras, los toques de una mano, las posiciones del cuerpo, inclusive la perspectiva de la fotografía tenían estas relaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es un lindo ejemplo de también nuestra productora Florencia Chávez, quien colaboró muchísimo con este libro desde la Escuela de Danza, y una imagen de la escena donde, ¿verdad?, hay una emoción, hay un sentido del movimiento, de los brazos que van hacia lo alto, pero también del sentimiento que se vive tanto en la preparación antes de la escena como en la escena. Entonces, bueno, nosotros obviamente estuvimos muy felices cuando la editorial finalmente nos llamó y nos dijo que ya podíamos, que ya estaba listo para publicar. Faltaban algunos detalles de revisión y esta propuesta obviamente cambió un poquito al libro impreso que tenemos hoy en día, pero nosotros realmente lo que queríamos era tener este producto, creíamos que era importante para la escuela de danza, para la universidad también, y para abrir un poco de lo que ustedes mismos están promoviendo el día de hoy con este conversatorio, ¿verdad? Quitarse el miedo de tener una idea, de publicar y pensar, bueno, es que es complicado, ¿cómo se hará? ¿Cómo será todo este? Nosotros nos lanzamos un poco al vacío y francamente, pues tenemos un producto hoy en día que esperamos que perdure en la escuela de danza. Yo ya no estoy por allí, pero me parece muy importante, sobre todo porque el proyecto Una Danza Joven es un proyecto representativo, es un modelo pedagógico que creo que puede funcionar en muchos ámbitos y que también a nivel pedagógico, obviamente, pues tiene sus alcances, sus impactos, sobre todo en los participantes durante todos estos años, que también el libro obviamente recoge todo esto, este suceso generacional. Son muchas las personas que han pasado por una danza joven, muchos estudiantes, profesores, coreógrafos, coreógrafas. Entonces, pues finalmente, ahora en el 2023 estamos muy contentos ya con el libro publicado. Agradecemos muchísimo, obviamente, a la editorial, los esfuerzos. Pensamos que hay cosas que pueden mejorar, ¿verdad? Creo que sí, que la pandemia marcó un poco el normal transcurrir de una edición desde que se entrega hasta que está finalizada, pero pues auguramos a muchos artistas a poder buscar nuevas maneras de comunicar. La palabra impresa puede ser una, pero la imagen y muchas otras formas también pueden ser una manera de compartir nuestro placer.
pues por aquí más o menos es lo que tendría que decirles. Les agradezco mucho de verdad el espacio, muy interesante. Muchísimas gracias a usted, Rodolfo, por la presentación y sin lugar a dudas, al final de la actividad, una vez que se terminen las presentaciones, pues podemos ampliar quizá algunos aspectos que he apuntado por acá en relación con el trabajo que nos está presentando. Y debo recordar que este texto, Autorretrato, una danza joven, está en coautoría con Fito Guevara Morales, quien me permito también leer algunos de sus calidades académicas. Máster en danza, docente de técnica de danza contemporánea, académico responsable del proyecto Una Danza Joven de la Escuela de Danza, artista escénico en la Fundación Memoria de las Artes Escénicas en Costa Rica. Y proseguimos con la doctora Paula Rojas Amador, quien también me permito leer algunas de sus líneas curriculares. Directora, actriz, investigadora y creadora intermedial, docente de la Escuela de Artes Escénico de la Universidad Nacional de Costa Rica y coordinadora del Laboratorio Escénico Digital, LED, el cual se centra en la investigación sobre la relación entre el arte y las tecnologías digitales. Doctora en teatro en el año 2018 por la Universidad Laval y Quebec, Canadá, en el programa de literatura y artes escénicas, con énfasis en el tema de tecnología digital en la escena. Posee también su maestría en teatro, la obtuvo en el año 2009 en la Universidad del Estado de Santa Catarina, Brasil, en torno a la interpretación contemporánea, y además es bachiller y licenciada en teatro por la Universidad Nacional. Entre sus intereses de investigación y de creación también encontramos la escena tecnológica y su relación con la creación de experiencias entre lo visual, el sonido y el cuerpo, así como la creación de dispositivos escénicos, la inmersión, la instalación teatro, la interpretación contemporánea y la historia del teatro en Costa Rica. Recientemente publicó, como ya lo mencionamos, el texto Dramaturgia en la escena digital, a cargo también de la editorial Universidad Nacional. Bienvenida, doctora Paula. Nuevamente, muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. En realidad me da mucho placer escuchar a Rodolfo, ¿verdad? Porque es un libro que me parece muy interesante. Lo que sistematiza, la historia, todo aquello que significa el trabajo práctico, ¿verdad? Por lo menos en las fotografías es posible palparlo, sentirlo, y me parece que es un libro que debería realmente mantenerse, ¿verdad? Poco a poco las otras generaciones esperemos que lo mantengan, porque es realmente un trabajo muy interesante. Bueno, en mi caso, el libro Dramaturgias en la escena digital se trata de un extracto de mi trabajo de doctorado. En realidad es un segundo capítulo y es un capítulo del cual yo decido publicar, ¿verdad? Y pasar por el trámite de la editorial, ¿verdad? Hacer todo el trámite que solicita la editorial de forma, digamos, en este caso pasamos por el Consejo de Unidad, porque inicialmente lo que hacía falta y lo que veíamos era que era necesario como apoyo para los y las estudiantes en esta área, porque no es un tema que se discuta tanto en Latinoamérica y tampoco en Costa Rica. Entonces era un material que realmente necesitábamos en las clases. Entonces se pensó primero como insumo educativo para los cursos. Poco a poco lo pensamos, bueno, no, hagámoslo un libro que mantenga características siempre, digamos, pedagógicas, ¿verdad? Pero que se mantenga como libro. Entonces, sí, parte de la discusión es entender cómo fue que se hizo el libro, pero para mí es necesario contarles un poquito de qué trata el libro, ¿verdad? Porque este libro surgió desde la práctica, no fue un asunto que yo me sentara solamente a escribir, en realidad no fue así, fue toda una discusión teórico-práctica que se mantuvo en el tiempo, y entonces voy a compartir una presentación para que podamos ver un poco más de qué trata el libro y cuáles eran las implicaciones de este. Vamos a ver si se puede ver, me avisan por favor.
Perfectamente. ¿Sí? Gracias. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos en este momento es un paradigma tecnológico diferente de hace unos años. Antes nosotros hacíamos el uso de la tecnología más al servicio del arte, pero hacia 1960 ya esto va cambiando, pero paulatinamente hasta el 2000, que está la explosión tecnológica y la democratización de lo digital. Tenemos este paradigma de que no es que utilizamos una cámara solamente para grabar, ¿verdad? El evento artístico, sino para crear acción con esta cámara. Entonces el lugar de los medios digitales empieza a cambiar. Una de las frases que a mí me inspira montones y que es de 1963, y por eso lo digo porque es uno de los pioneros de esto, es de Piscator. Él en aquel momento escribía que los medios serían utilizados al servicio de los objetivos propiamente artísticos como un elemento, entre otros, de la expresión artística. Estamos hablando de Piscator, un director de teatro que desde sus inicios incursionó en el cine, ¿verdad? En la utilización del cine dentro de sus propuestas artísticas. Y otro punto sería la Fura del Bauhaus, un grupo muy importante y que en 1998 él hablaba que el teatro digital, a pesar de su soporte tecnológico, vuelve de una manera decisiva a un teatro simple, elemental, mágico y ancestral, de fascinación por el movimiento, la danza, los signos, el ritual, como si el teatro recomenzara a cero. Y entonces en este momento, con esto de la era digital, volvemos a tener una escena que lo puede todo, ¿verdad? Que lo puede reescribir todo, con otros lenguajes que nosotros no teníamos, y entonces tenemos la posibilidad de darle al espectador diferentes puntos de vista, aumentar la sensorialidad, aumentar la proximidad, crear espectáculos, ¿verdad? Muchísimo más fluidos, con escenografías muchísimo más fluidas, digitales. Y de acá, y por eso voy a decir esta cita de Piscator, que es una otra cita, para vincularlo al tema de las dramaturgias, ¿verdad? Para Piscator, las nuevas creaciones exigen nuevos medios técnicos, así como estos nuevos medios técnicos provocarán la creación de nuevas obras. El teatro, así como el arte, siempre está impregnado y siempre abraza muchos de los medios que se crean, ¿verdad? La sociedad y el arte es una. Incursionamos en la iluminación y apareció la iluminación y la tomamos. Incursionaron todos los telones que se movían y aparecían y desaparecían y lo tomamos. Incursionamos en el cine. Actualmente estamos incursionando en los sensores, en el video mapping, en la cámara en directo, en el sonido inmersivo. Nosotros como teatro aprobamos y aceptamos todo este tipo de medios. Entonces, esto de la dramaturgia se pone un poco compleja porque habíamos pensado que la dramaturgia era solamente aquello que escribíamos, ¿verdad? En el teatro. Y teníamos esa opción de, bueno, no, deme la obra escrita y yo la voy a montar en el teatro. Y en realidad con esta era de la escena digital, esto comienza a cambiar y comienzan a haber otras posibilidades, ¿verdad? Que antes no pensábamos. Entonces, digamos, Joseph Danan, él habla de que, bueno, que si bien está el arte, la composición de piezas de teatro, que es un tipo de dramaturgia, también hay otra forma de pensar la dramaturgia, que es la concepción del pasaje a la escena de las piezas de teatro, que no exclusivamente parte de un texto escrito, ¿verdad? Entonces, aquí es donde invitamos a Eugenio Barba, que habla del drama ergo, ¿verdad? Que es la organización de la acción. Para Eugenio Barba, el tejido, lo que sería la dramaturgia es un tejido, es el tejido del espectáculo, y que para él puede ser definido como una serie de acciones, obras de la acción, ¿verdad? El drama ergo sería este conjunto de acciones en diálogo, ¿verdad? En tejido, que forman la dramaturgia. Y para él no tiene diferencia si la acción proviene de un sonido, de un intérprete, de la luz, o sea, todos los elementos conforman la dramaturgia. El espectador, en el momento en que él estaba presenciando la obra, también forma parte de la dramaturgia. No es un asunto aparte. Y aquí es donde empieza entonces el tema de la dramaturgia,
porque empezamos a ver que, bueno, tenemos una dramaturgia de la imagen, la dramaturgia del sonido, la dramaturgia del espacio, y el texto también. Entonces, ¿cómo va modificando ese texto que nosotros pensábamos que era el que requeríamos para hacer el montaje de la obra, pero ahora no es el único, ¿verdad? No es exclusivo. Ahora tenemos otros medios y otras formas. Y esto, la única manera, digamos, que yo ahorita en este momento lo puedo expresar es porque lo he vivido en la experiencia, en la construcción, en mis creaciones, en los laboratorios. Y es posible, digamos, en este momento verbalizarlo, pero de otra manera sería muy complejo. Y por eso es que el libro insiste mucho en llevarlo a la práctica, ¿verdad? A pesar de que sea un libro que habla de la historia y sea un libro que habla de elementos de cómo construir, de cómo escribir, las diferentes dramaturgias, siempre es eso. Entonces tenemos una dramaturgia de la imagen, y voy a ser breve en esto, pero una dramaturgia de la imagen que nos habla más sobre la organización de lo visual. Pero no es solamente esto lo visual, o sea, tenemos grandes exponentes como lo que es Robert Wilson, ¿verdad? Que tenemos otro, Romeo Castellucci, que trabaja mucho con la parte escenográfica, o el mismo Robert Lepage. O sea, la ubicación de la imagen comienza a tomar un lugar muy particular, y esto se da gracias a las posibilidades que tenemos con los medios digitales. Otro nombre se pueden dar como el teatro de la imagen, la dramaturgia, pero hay un concepto de Lehmann que me parece valdría la pena para que no quede, digamos, vacío esta parte de la dramaturgia de la imagen, que es que una dramaturgia visual no significa una dramaturgia organizada exclusivamente de manera visual, pero una concepción que no está subordinada al texto y que puede desarrollarse libremente a través de su propia lógica. Y creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos como reto dentro de una propuesta como esta. Tenemos la dramaturgia del sonido, igualmente, pensar en el sonido, pensar en el sonido no solamente por lo que se dice, por la parte icónica, sino qué significa el sonido, cómo se puede dinamizar, cómo es la energía del sonido. Y entonces ahí entramos a un otro lugar de cómo manejamos el sonido en la escena, y cómo también no es solamente aquello que el actor o la actriz dice. De igual manera, tenemos la dramaturgia del sonido, ¿verdad? O diga, lo que dice es que la voz no solamente dice el discurso, sino también es una expresión de emoción, de pulsación, de gesto. El habla, pero hace sonido. Entonces, ¿cómo nosotros transformamos ese sonido? No solamente por decir y que nosotros entendamos el mensaje, ¿verdad? Sino que también lo sintamos, podamos provocar sensaciones, atmósferas sonoras. Algo parecido también con la dramaturgia del espacio. Aquí una vez más voy a nombrar a Dort, porque también son de los contemporáneos de Piscator, que es de 1988, y habla del espacio. Y entonces lo que me gustaría que se entienda es que en el libro hay siempre una revisión de lo que pasó y lo que tenemos actualmente. Y aún así, ya hay que escribir un segundo libro, porque ya el ritmo, digamos, de lo digital, uno se desactualiza muy, muy rápido. Así que ya estamos, ¿verdad?, pensando en un segundo libro que actualice lo que sí está sucediendo ahora. Pero aún así, dentro de los pensadores, cuando empezaba todo esto, lo digital, está Dort, que él decía que el espacio ya no ilustra, ni siquiera ofrece una o más áreas organizadas para su jugar, sino que ingresa a la representación como un elemento autónomo que tiene su función y su propio significado, así como el texto de los actores. Entonces, el mismo espacio ya no se trata simplemente de ingresar al teatro, sino cómo transformamos este espacio, cuáles son esos espacios posibles, tanto que tenemos las prácticas in situ, ¿verdad? Los lugares, vamos a los lugares y es a partir de los lugares que creamos. Entonces, de pensar ese espacio, tenemos espacios que son móviles, que en realidad tienen el movimiento, con el movimiento provocan transformaciones en el video, en el sonido. Hay otro tipo de propuestas como estas que mezclan lo que era análogo, la tecnología análoga con la tecnología digital, y además una provocación para que el público vaya alrededor, sea una propuesta más inmersiva. Después hay propuestas como estas que nos llevan
también a la realidad virtual. Este es un caso, digamos, del 2011, pero actualmente se ha expandido mucho, mucho, mucho este tipo de práctica. Ya son otros espacios. Entonces no estamos hablando simplemente del espacio cuando llega el espectador, los estamos invitando a un espacio diferente, virtual, a un espacio ni siquiera que podemos manejar solos, sino que nos están manipulando dentro de ese espacio. Entonces es muy interesante que pensemos lo digital desde ese lado. La última dramaturgia, digamos, que toco en el libro tiene que ver con esta dramaturgia del texto, y es exactamente por eso. ¿Cómo es que el texto actualmente o la dramaturgia se modifica con el empleo de esos otros textos? Yo no puedo escribir un texto teatral si pretendo utilizar los medios digitales de la misma manera como lo escribí hace 20 años. O sea, simplemente es otra manera de escribir. ¿Cómo cuento con el sonido, la acción que va a provocar el sonido? ¿Cómo la escribo si es necesario escribirla? ¿Verdad? ¿Cómo la expreso? Entonces tenemos una dramaturgia que habla de un dispositivo tecnológico donde hay una relación también con las redes sociales, donde puede ser modificable en ese momento, donde la dramaturgia o el dramaturgo se modifica, porque ya no es aquel que nada más entrega el texto y se va, sino que está muy presente, y donde tal vez algunos textos que nosotros en un teatro más convencional los hubiéramos dicho, se ven sustituidos por otros medios, como la imagen. Entonces, existe también esos cambios. Bueno, finalmente, entonces vemos cómo tenemos la codificación digital que también entra a escena y que se tiene que tomar en cuenta para la construcción de esa dramaturgia escénica, en la totalidad de la dramaturgia escénica. Tenemos una manera de operar propia de los medios digitales, que tampoco nosotros podemos subordinarnos a ella como artistas, sino por el contrario, tenemos que revelarnos y decirle, bueno, nosotros queremos esto, busquemos la manera de cómo lo hacemos, en lugar de, ¿verdad?, simplemente absorberlo. Lo otro son las transformaciones en el proceso de creación. Si queremos emplear los medios digitales, bueno, tenemos que considerar que ellos también tienen una manera de accionar, ¿verdad? Y de entrar en juego y que modifica el proceso de creación. No es un asunto de colocarlo únicamente hacia el final del espectáculo, sino desde el inicio. Hay modificaciones a nivel pedagógico, ¿verdad? Donde ya la relación con la imagen, entonces hay que tomar el tiempo para que el actor, el intérprete, el coreógrafo se relacione con la imagen que se quiere colocar y no sea simplemente una proyección más, porque se ve lindo, sino que realmente tenga un lugar. Tenemos en este momento artistas de laboratorio, artistas ingenieros, tenemos videoescenistas, conceptores de tecnologías digitales, otro tipo de denominaciones, ¿verdad?, que surgen de esta práctica. Y un poco, digamos, lo difícil de escribir sobre esto es que tiene muchísimo por descubrirse. No tenemos como respuestas absolutas, evidentemente, y lo único que hace el libro es guiarnos y decirnos, bueno, a nivel teórico que tenemos, ¿verdad? A nivel práctico podemos hacer esto, invitarlos a explorar. Entonces, es una experiencia que sí, muy compleja para escribirla, ¿verdad? Es muy compleja porque es una investigación muy rigurosa, pero que vale la pena porque nos clarifica y nos hace de una u otra manera registrarlo, tal cual hizo Rodolfo y Fito con el libro, ¿verdad? Crear un registro, sistematizar un proceso, pero también nos invita a traerlo a una práctica. Al conocer esto, ¿verdad? También la práctica se ve alimentada y la práctica se renueva, ¿verdad? Como lenguaje. Y yo creo que ahí es donde vale la pena que hagamos un esfuerzo en ese sentido de escribir nosotros como artistas también nuestras prácticas, ¿verdad? A pesar de que realmente es complejo, ¿verdad? He de decir que toma mucho tiempo, hay que dedicarle mucha lectura, pero y claro, por supuesto, nosotros también tenemos nuestro tiempo en la puesta en escena, en los ensayos, ¿verdad? Entonces tendríamos como que partirnos en dos. Pero de cuando en cuando una pausa, un momento de reflexión nos llevaría tal vez a nuevos lenguajes, a renovar nuestra práctica, a entender también qué se está sucediendo alrededor de nosotros
Y creo que ahí es donde yo motivaría a las personas, artistas, a lanzarse también a proponer, a escribir, ¿verdad? O a utilizar otros medios como lo hizo Rodolfo y Fito a través de la fotografía o a través del sonido. Ahorita en este momento hay libros digitales también, hay libros como este que tienen de códigos QR que lo envían a usted a los videos, los envían al sonido. O sea, hay una versatilidad muy grande y que lo podríamos también tomar en cuenta para nuestras creaciones. Eso es. Muchísimas gracias a la doctora Paula también por su intervención y sobre todo por darnos a conocer tanto el contenido, la propuesta de contenido de su texto, de su libro, como también en esta última parte que aludía a la importancia que tienen este tipo de publicaciones y de investigaciones. Vamos a pasar, si ustedes me lo permiten, a un momento, digamos, de preguntas, de comentarios, un poquito, digamos, de un conversatorio, digamos, entre nosotros, si me lo permiten. Algo que a mí me llama poderosamente la atención de ambas publicaciones es que surgen de un nivel de la práctica, es decir, es la práctica la que los convoca, tanto en la práctica dancística del señor Rodolfo como en su práctica, Paula, como directora, como actriz. Es decir, hay ese componente de la práctica, ese componente experiencial de la práctica, de la vivencia. Y luego hay otro proceso muy interesante que es el proyecto como tal de investigación, es decir, cómo traducir esa práctica en un proyecto de investigación. Ahí creo que ya hay un nivel de complejidad bastante arduo, ¿no? En el caso, me parece a mí, en el caso de la doctora Paula, bueno, ese proyecto de investigación tiene que ver también con una serie de reflexiones teóricas en relación con el tema de la imagen. Y en el caso al menos de la publicación de don Rodolfo y de Fito, cómo conceptualizar esa práctica a partir de otra práctica que tiene que ver justamente con la fotografía, como muy bien nos ha ilustrado Rodolfo. Y por otra parte, un segundo componente a mí me parece que es el asunto propiamente de la publicación, es decir, ya una vez que se elabora la investigación, cómo pensarlo ya en términos de publicación, es decir, en términos de difusión. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles cuál fue, digámoslo así, para ustedes el mayor reto, el mayor obstáculo para poder salir de ese ámbito de la investigación al ámbito de la publicación, a ese ámbito comunicativo de compartir su publicación, digamos, bajo un sello editorial, en este caso de la EUNA. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron para ustedes los principales retos? Yo que ustedes gusten, por favor. Gracias, Roberto. Bueno, en mi caso, hubieron varias cosas. Por ejemplo, el texto original estaba en francés, entonces había que traducirlo. Eso era ya complejo porque había muchos autores que había que buscar si tenían o no publicación en la lengua español o si no, ¿verdad? Eso era como un tema que entonces me hacía, uy, ay, ay, es que será que lo publico o no lo publico porque me va a dar un trabajo, ¿verdad? Ahí fue posible entrar en diálogo con un profesor también pensionado de la Escuela de Literatura, que es Roger Retana Calderón, que me apoyó mucho en esta traducción. Y entonces lo pudimos, digamos, yo traducí algunas citas, él tradujo prácticamente todo, ¿verdad? Pero que por lo menos me respaldó en ese sentido. Y yo dije, bueno, sí, vamos adelante. Pero el asunto no era simplemente tomar el capítulo ¿verdad? Y traducirlo, sino que había una intención de publicación que entonces iba a cambiar, porque al ser un extracto tenía que crearse todo un contexto, ¿verdad? Para que el libro en sí se entienda por sí mismo. Entonces había todo un tema, bueno, si lo vamos a hacer para los cursos, pongamos la última sección que tiene que ver con los ejercicios, ¿verdad? Bueno, pero estos ejercicios, ¿cuáles son? ¿Verdad? Y cuáles son los medios que nosotros tenemos, porque también no me voy a poner a decir qué tipo de programas, software o aparatos, si realmente no lo tenemos a mano,
¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos simplificar esos ejercicios para que realmente los podamos llevar y que los podamos desarrollar? Entonces, también era otro tema complejo, el poder lograr que en sí el libro fuera un libro, o sea, autónomo, ¿verdad? Sin necesidad de los otros capítulos y que fuera también funcional para los cursos, ¿verdad? Que era un primer objetivo, pero que también pudiera expresar, digamos, esta necesidad que les estaba contando de estos cambios eh, de paradigmas, de este tipo de prácticas y los retos que conlleva esta práctica, sin olvidar que es una práctica y no solamente una teoría. Entonces, eso era complejo y o sea, eso me llevó mucho tiempo, ¿verdad? En primer lugar, entender, bueno, que iba a caminar solo y que yo no iba a estar ahí cerca. Eso era un poco. Es decir, que hubo un doble proceso de traducción, no solamente de traducción de lengua, ya un hecho bastante complicado, sino también el hecho de cómo traducir ese texto para tener una finalidad didáctica. Creo que ahí, parece a mí, escuchándole, que hubo ese primer impulso, es decir, cuál es la intención, qué es lo que queremos lograr con este libro. Creo que el aspecto didáctico le sirvió muchísimo. Aparte de eso, digamos, me imagino que también la selección del capítulo de su tesis. Creo que eso es una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Cómo, cómo determinar cuál capítulo? Vamos a ver, cuando uno termina una tesis, sobre todo una tesis doctoral, pues uno está, aparte de muy cansado, muy agotado, pensar en, bueno, ahora qué capítulo de este me sirve. ¿Cómo fue ese, digamos, ese momento de elección de ese capítulo? ¿Estuvo siempre dirigido a la intención didáctica, Paula, o no? Bueno, es que lo que sucede es que mi investigación de doctorado es una investigación creación. Entonces, no va separado de la práctica, ¿verdad? Entonces, el primer capítulo era más dirigido a la intermedialidad y para poder entender la intermedialidad tenía que tomarse el tercer capítulo, porque separados no tendría mucho sentido, porque en sí hablábamos de la intermedialidad, pero la práctica de la intermedialidad se da en los laboratorios. Entonces, también eso era una opción, pero sentía que podía quedar como ambiguo, ¿verdad? Sobre todo era qué cosa no necesita la otra, ¿verdad? Se podía, digamos, publicar el segundo capítulo con el tercer capítulo, que era de los laboratorios, pero los laboratorios cerraban con un capítulo que era la creación dramatúrgica intermedial, ¿verdad? Entonces, si no colocaba ese último capítulo, también quedaba como una parte en vacío. Era complejo, digamos, decidirlo, y el único capítulo que podría tener esa forma y que realmente era, no sería como lo más novedoso porque lo otro era práctica y nadie lo había hecho, ¿verdad? Porque fui yo misma. Entonces, cada investigación-creación, pues tiene su particularidad, ¿verdad? Que es esa persona que lo crea. Pero este era el capítulo que para mí podía darle a los estudiantes, a las personas estudiantes, ese marco del por qué hacer también posteriormente laboratorio escénico digital, ¿verdad? ¿Cómo es que nace el laboratorio escénico digital? O que llegaban y me preguntaban qué sucede en este laboratorio escénico digital y había que explicar mucho, y el libro es un aporte que nos, ¿verdad? Que nos pone en un mismo lenguaje, por lo menos conmigo, para poder investigar juntos y juntas. Entonces, sí, de una u otra manera, se trató, y vos tenés razón, de colocar lo pedagógico, ¿verdad? Lo pedagógico en la primera fase. Eh, sí, me parece que tenés razón en ese sentido. Muchas gracias, Paula. Pasamos entonces a don Rodolfo. Don Rodolfo, en relación con la primera pregunta, si gusta desarrollarlas. Claro, primero quería felicitar a Paula, no he visto tu libro, pero me encantaría verlo y con la presentación creo que es una evidencia más de cuán vivas las artes están. Tan importante es también exponer nuestras prácticas, nuestros procesos, porque obviamente con todo lo que dijiste, Paula, pues hay una gran inspiración también.
Y tal vez es así como Fito y yo nos planteamos la edición de este libro como una creación más del proyecto. Nosotros somos coreógrafos y pensamos el libro en términos de espacio, de poética, de comunicar, y obviamente, pues sí, uno de los objetivos desde la creación de Una Danza Joven en el 2003, y así está formulado en sus 4 fases, es la sistematización de su práctica. Entonces, nosotros desde el inicio, bueno, ya son 20 años de este proyecto, desde el inicio siempre el video y la fotografía nos acompañaron a las giras, a los espectáculos, a los ensayos, porque también es un medio que el bailarín utiliza diariamente para aprenderse una coreografía, para retomar una coreografía, para conversar con el coreógrafo, para ver referentes. Y bueno, eran lógico que a raíz de todo este producto de materiales, la escuela tenía pues cajas, digamos, de fotografías que nosotros necesitábamos, y por eso el nombre también, aunque autorretrato no sea un título así demasiado original, pero para nosotros es significativo porque obviamente es nuestra propia mirada desde el interno del grupo, desde el interno del quehacer del grupo, desde las cortinas del escenario donde el fotógrafo se posiciona o donde el bailarín está listo para salir a escena, como lo dice Patricia Cardona, cual animal al acecho de una presa, con esa tensión, y poder capturar esos momentos que el público no necesariamente captura cuando va a los espectáculos o a una actividad de extensión, pues fue lo que nos llevó definitivamente a hacer esta selección, a no permitir que el material quedara nada más en cajas de registro dentro del, ¿verdad? Del quehacer del proyecto, sino que pudiéramos exponerlo de otra manera. Entonces sí, fue muy creativo, fue muy vivo todo este proceso de seleccionar fotos, de recordar, de buscar los títulos de fotografías que ni siquiera sabíamos a qué obra pertenecían, en qué año. Toda esta reconstrucción nos llevó a nuevas vertientes, ¿verdad? Del río que estábamos tratando de navegar, y fue muy interesante. Entonces descubrimos muchísimos materiales históricos, fotografías que pudimos finalmente ponerle título, fecha, intérpretes inclusive, porque también nos dimos a la tarea, obviamente, de respetar el trabajo de nuestros participantes en el proyecto como intérpretes creadores. Esto fue una ardua labor, y luego tal vez la parte un poco más difícil y más desconocida para nosotros fue precisamente ya cuando entregamos nuestra propuesta a la editorial y nos quedamos ahí 4 años un poco en la incertidumbre de qué sucedía. No teníamos comunicación, no sabíamos que estaba allí, que había sido aceptado, pero nada más. Y luego, bueno, en el 2022 o en el 21 a finales, pues ya se reanudó la comunicación, como que la maquinaria volvió a echar a andar y ya pudimos entonces saber que el libro estaba listo para publicar y que iba a salir en estos términos. Pero tal vez esa fue la parte un poquito más desconocida para nosotros, obviamente. La creación de este libro fue una necesidad del proyecto, una necesidad también de reconocer el trabajo de nuestros participantes a través de 20 años de historia de este proyecto, que ya es historia de la danza en Costa Rica también. Entonces, eso fue la parte sí, más interesante para nosotros. Nos llevó a muchos autores, a reflexiones muy interesantes, a consultar inclusive a maestros y maestras que ya no se encuentran en la escuela, y eso enriqueció muchísimo al proyecto y obviamente pues a la escuela, a la universidad, obviamente. Rodolfo, aprovechando tu intervención, algo que me llamó mucho la atención, tanto en la presentación que usted presentó, primera parte del programa, la labor de archivo, que creo que es algo fundamental. Es decir, digamos, la documentación
y sobre todo espacios para la documentación. Ni siquiera estamos hablando de la complejidad metodológica que conlleva la sistematización, sino también la preocupación y la ocupación de las instituciones por consolidar archivos, porque sin esos archivos no se puede producir una memoria. En ese sentido, me parece también que hay un trabajo interdisciplinario que sí, digamos que indudablemente ustedes dos ustedes tres, perdón, como autoras y autores de estos libros, tuvieron que echar a mano, ¿no? Digamos, ese aspecto interdisciplinario que iba más allá, por ejemplo, Rodolfo, de su función como coreógrafo, sino que en algún momento usted se vio metido en las cajas, seleccionando fotografías, viendo cómo averiguo nombres, etcétera, etcétera, sistematizando esa documentación. ¿Qué importancia tiene y ve usted en los archivos como prácticas sumamente importantes para el desarrollo de este tipo de trabajos? Bueno, yo fui coordinador de una danza joven, como les conté, desde el 2006. Esto fue una iniciativa de Nandayuri Harley, también jubilada de la Universidad Nacional, catedrática muy importante en la escuela, que propuso precisamente este proyecto como una necesidad de la escuela para tener un espacio de práctica escénica. Así nació. A partir de que yo tomo también la coordinación del proyecto, primero con Valentina Marenco, luego con Fito, finalmente ahora Fito es el encargado, el profesor encargado del proyecto, pero siempre, y creo que eso es una característica también de la escuela de danza, de los proyectos, sobre todo compañía de cámara y una danza joven, Margarita Esquivel también, nosotros sistematizamos cada una de las acciones que hacemos. Tenemos registros de video, de fotografía, de afiches que son interesantísimos. Me encantaría hacer una exposición de afiches, por ejemplo, porque creo que en la parte impresa hemos trabajado con muchos artistas, con muchos creativos. Definitivamente las artes son interdisciplinarias. No podemos hablar de que nosotros somos una disciplina de danza y Paula viene del teatro y estamos separados. Eso ya, pues desde hace mucho tiempo quedó atrás. Las artes son multi, transdisciplinarias, yo creo, porque actualmente las creaciones reconocen, por suerte también, la labor que cada una de las partes de una creación merece, ¿verdad? El luminotécnico, el técnico de escena, el bailarín intérprete, el coreógrafo, el músico, el ingeniero de sonido, todos son artistas que se unen para crear una obra. Y crean a través de la concepción y a lo mejor a través de la dirección de un coreógrafo o de un director, pero todos somos creadores de esta obra. Entonces, sí, el libro es eso lo que pretende también, un poco reconocer todas estas personas que han formado y han hecho este proyecto posible. Y además, obviamente, ya nosotros, nuestro trabajo, digamos, como coreógrafos de la imagen en el libro, fue tal vez esta selección junto a Esteban y a Mariela, ¿verdad? Otras disciplinas, para lograr conceptualizar esto que vemos hoy en día como el libro autorretrato. Hay muchísimo material, obviamente, todavía en la escuela, videográfico y fotográfico, que es necesario exponer, yo creo, porque esto del archivo, pues es necesario, es importante, pero está muerto, se queda allí en unas cajas, se queda en los archivos. O sea, está bien, el repositorio existe en la Universidad Nacional, pero algunas veces queda muy escondido en el repositorio. Y yo creo que es importante, si nosotros somos un proyecto para y por la comunidad, es importante también que podamos exponer todos estos otros materiales que son el tras bambalinas tan importante y con tanto conocimiento impregnado que creo que es necesario que nosotros hagamos esta labor. ¿Puedo Sí, hacer una consulta? por favor, Pablo. Rodolfo, vieras que yo tengo una inquietud. Cuando ustedes hicieron esta recopilación, ¿verdad? Vos todavía estabas dentro de una danza joven, ¿verdad? Esa recopilación, al analizar, digamos, el recorrido y la sistematización, ¿verdad? Cuando lo sistematizaron por años o por eventos y vieron la evolución, digamos, de este proyecto,
se tomaron decisiones distintas. O sea, esta búsqueda dio para decir, bueno, creemos que el camino hacia el proyecto es otro, porque lo hemos visto lo hemos visto en la trayectoria, no sé, ¿sirvió o no? Sirvió muchísimo, qué linda pregunta, porque obviamente nos impactó todo lo que fuimos encontrando en el camino, rebuscando, digamos, entre estas cajas de la escuela. Claro que impactó. De hecho, la nueva formulación que comenzó este año y también ahora con la coordinación de Fito, en la cuarta etapa del proyecto se formula como un modelo pedagógico. Pensamos que una danza joven ha madurado suficientemente como para poder ser eso, un modelo para otras instancias artísticas, y tal vez hasta no artísticas. Es muy interesante. Yo he trabajado con estudiantes de otras carreras en cursos que di en la escuela, y la manera de trabajar y la manera de investigar de las artes solamente aporta al modelo científico en las investigaciones de otros tipos. El químico que viene a hacer un curso de vestuario y que viene a crear durante 2 horas una propuesta de vestuario, algo totalmente aparte de su carrera, le abre la posibilidad también de ser creativo, de proponerse dificultades que soluciona desde su propio ser. Entonces creemos que tal vez es eso lo que las artes pueden aportar definitivamente al conocimiento y a la academia. El reconocimiento de sus prácticas, de cómo nosotros trabajamos la intuición, la creatividad. Y este libro obviamente impactó el proyecto de una danza joven, donde reconocemos no solo la cantidad de personas que pasaron por el proyecto, que siguen pasando, sino las producciones, cómo se posicionaron en la escena costarricense, cómo fueron premiadas, inclusive los coreógrafos y coreógrafas que han pasado por una danza joven. Entonces, sí, esto nos impactó mucho para formular nueva etapa del proyecto. Me llama también, perdón la interrupción, algo que también representa un reto para las editoriales universitarias, que es cómo publicar textos, investigaciones, donde no necesariamente predomina esa palabra ensayística, academicista, teórica, sino que también hay para la editorial, en este caso la editorial de la Universidad Nacional, también representó un reto, digamos, de poder dar cabida a un texto. Estoy pensando en el texto de Rodolfo, donde su mayor hilo narrativo, su hilo narrativo es la imagen misma. En ese sentido, me parece a mí que la investigación artística ofrece o promueve, provoca otras formas también de entender la publicación de la escritura. Es decir, hay otras formas de escribir que no son simplemente, digamos, la letra, sino la imagen, el testimonio. Y esto abre una capacidad o abre una discusión interdisciplinar o transdisciplinar muy interesante. Estoy pensando en la música, estoy pensando en el teatro, o este proyecto tan bonito que implícitamente has mencionado, Rodolfo, de los afiches. Los afiches cuentan una historia. Y cada elemento, cada engranaje, cada elemento que está en el engranaje artístico cuenta una historia particular del hecho artístico, ¿no? Desde el fotógrafo, desde el técnico en sonido, etc. Entonces, en ese sentido, hay me parece a mí que en estas publicaciones, pues también provoca a un reto importante de conceptualizar otras formas de investigación, ¿no? Voy a dar el pase a la señora Ileana, que ya tiene un comentario, una pregunta. Adelante. Muchas gracias a Rodolfo y a Paula. Vean, yo tenía un comentario, una pregunta. Hoy en la mañana presentamos un libro, Big Bang, que es una publicación gráfica porque es de tiras cómicas. Y acá, digamos, el autor Leo Trinidad nos decía que en esta área
tanto la persona que escribe como el que diseña son parte de la autoría. Y cuando se presentó el libro de Una danza joven, no recuerdo si alguien me preguntaba que por qué no incluir al fotógrafo dentro de la autoría, porque básicamente ese libro, bueno, todos lo hemos visto, ahora es un placer ver ese material, es una colección de fotografías. Entonces, digamos, esa es como la pregunta que yo tengo respecto a esto, porque pues es un tema, ¿verdad?, que estamos trabajando en la editorial de tener otras opciones, aparte del libro de texto tipo ensayo, que sean más pertinentes a los tiempos actuales y además que diversifique nuestro catálogo. Esa es la pregunta. La otra que también es es una pregunta que les hago el comentario, es en el caso de Paula, que ella nos indica pero el tiempo ¿verdad? En años, porque Rodolfo nos decía que, bueno, entre que ellos presentaron el libro a la editorial y viene la pandemia, la editorial tuvo ahí una situación particular que estuvo paralizada año y 30 porque había una licitación que no se hizo y eso detuvo la producción de y otros materiales. Entonces, digamos, había una cuestión como que era externa a los autores. En el caso de Paula, el tiempo, ¿verdad? Bueno, ella que termina su proceso de investigación, el proceso de tesis, los años o los meses, me imagino que fueron años que ella tarda en decidir qué era lo que iba a publicar, que era una demanda una demanda de un espacio en docencia para publicar y ya entregar el libro a la editorial. Esa es como la pregunta. Esas son las preguntas para ambos. El comentario, ahora que aquí vemos lo que decía Mijail, digamos que son procesos de investigación bastante maduros. En el caso de Paula, ahora que nosotros vimos en esta exposición intermedial que se hizo ahora en marzo, cómo a partir del trabajo doctoral, del proyecto de investigación que ellos tienen, cómo logran dar al público una puesta en escena, donde cuando yo decía en la presentación del libro, era más que libro porque tenía toda la praxis. Y que eso era muy valioso porque, bueno, era todo un equipo de trabajo, un equipo creativo, trabajando para brindarnos una hermosa exposición de algo que es un paradigma, y pues el paradigma contemporáneo, el que está vigente en la actualidad. Y en el caso de Una danza joven, pues ese es un programa y pues muchos de nosotros o nuestros hijos han pasado por ahí. Es un proceso muy maduro de investigación y extensión interdisciplinaria y que logra concretar, ¿verdad?, con una muestra de todo lo que se ha hecho, porque como él nos indica, es una selección me imagino que eran miles, ¿verdad? En la exposición decían que eran 1.500 fotografías y que tuvieron que seleccionar el mejor material, el más representativo para mostrarnos esto. Y nos permite, pues, tener una documentación de uno de los productos que se han hecho y tenerlo, y pues para la memoria histórica de la institución. Básicamente, sí, entonces era de todo lo que es, digamos, el artista gráfico, ¿verdad? El valor que se le da dentro de las publicaciones, la investigación como proceso muy maduro en campos interdisciplinarios. Otro aspecto que quería mencionarles, el libro de Dramaturgias en la Escena Digital que se presentó, en realidad fue como el 10 de marzo, si mal no recuerdo. Es un libro que digamos que ha tenido salida porque Marianela, que fue la que lo editó, ella también nos decía, es decir, digamos, este libro yo lo puedo leer, yo soy de otra área y lo puedo leer, es muy accesible, digamos, para las personas interesadas en estos campos, o alguien de literatura, es decir, da una apertura muy amplia a la persona que esté
interesada. Además, para los estudiantes de Paula decían es que nosotros, pues para la práctica profesional supervisado, nos tuvimos que leer o leímos parte de esos libros, ¿verdad? Que eso es muy importante para la editorial, tener esos materiales de apoyo a la docencia que se construyen o se elaboran, porque no hay pues materiales que ofrezcan esa información en un solo libro. Entonces, bueno, felicitarla a Paula en ese sentido, digamos, de ofrecernos pues, dos productos por separado, ¿verdad? Lo que es el libro y también ese tipo de intermediaciones que tuvimos el placer de disfrutarla en marzo, que se celebraba si bien la universidad se abre el 15 de febrero, en marzo es cuando ya se inician las clases. Entonces era la conmemoración de todas este tipo de actividades. Esas serían como mis preguntas y mis comentarios. Muy bien, bueno, en relación con la primera pregunta acerca del papel que juega, digamos, la autoría en el campo, digamos, de la fotografía, los que gusten empezar, ya sea don Rodolfo, Paula, adelante. Voy a comenzar. Gracias, Paula. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con doña Ileana. Esteban Chinchilla debería ser uno de los nombres también de los autores. Porque Una Danza Joven recurrió desde el primer momento a su trabajo para registrar los procesos de una danza joven, y siempre hemos tenido pues una muy linda comunicación, pero también con Mariela Richmond, que ella trabajó al inicio un poco tratando de conceptualizar junto a nosotros cómo íbamos a presentar esta selección a manera gráfica, porque siempre la intención fue de que hubiera este diálogo, de que en realidad lo encontramos en la creación, en la selección de estas fotografías, encontramos el diálogo entre estas fotografías. Y obviamente con el ojo experto de Esteban, pues logramos hacer más o menos estas posiciones de fotografías, de cuadros de color, de texto, para lograr el diálogo que nosotros proponíamos. Pero como dice Paula, el sonido, la luz, el vestuario, la interpretación, son elementos de la escena que tienen su propio impacto. O sea, no es lo mismo llegar a una escena donde el sonido está al tope del equipo, y eso tiene un propósito, y eso provoca algo en el espectador, y tiene una intención también, una intención artística. ¿Y por qué se sube en este momento? ¿Por qué se baja en el otro? ¿Qué estoy pretendiendo mover? ¿Qué fibras pretendo mover yo en el espectador? Estas intenciones también las teníamos con el libro, y es por eso que hicimos esa selección en esos colores, en esas formas. Creo que la escritura creativa, que es algo que Mariela tiene también mucha experiencia en ello, como creadora, ella siempre ha experimentado mucho en diversas maneras de plasmar el texto, plasmar la imagen en una impreso. Entonces, descomponer y partir palabras, transformar fotografías, posicionarlas en el libro de una u otra manera, también pensamos que es una manera de crear nuestra propia poética con este libro. Esa fue más o menos la intención nuestra, la intención de todos los creadores cuando nos reunimos, cuando vimos el material. Como dice doña Ileana, es un material muy bello, pero hay muchísimas otras fotografías y materiales de video también que son muy bellos, que se han realizado en la historia de este proyecto y de la escuela, porque la escuela tiene pues muchos otros proyectos que también realizan esta labor. Pero definitivamente sí, el impacto que nosotros queríamos era crear este diálogo con las imágenes, un poco desestructurar también la manera en que nosotros queríamos contar estas historias y llevar este material hacia el público. Esa fue una intención creativa que nosotros decidimos junto con Esteban también, porque sí, él tuvo siempre una voz en todo lo que tiene que ver con el libro.
De todas maneras, pensamos que para las próximas generaciones, este libro ha sido una motivación en la escuela, entre académicos y estudiantes, obviamente, para poder decantar con otros materiales. Hay muchísimas cosas allí, como ustedes dicen en los archivos, que podrían salir y que son conocimiento de la escuela, de la universidad y de este país. Hay mucho conocimiento en las artes que creo que debe salir a flote. Bien. Muchas gracias. Adelante, Paula, creo que vas a opinar una pregunta específica que te mencionó la señora Ileana acerca de este tiempo de maduración entre el proceso de la tesis doctoral y la publicación. Sí, bueno, es que lo que pasa es que en algunos ámbitos y sobre todo en la parte artística, no todos nos animamos a escribir y da cierto miedo lanzarse, ¿verdad? A escribir. Yo ya había escrito y tengo varios artículos, pero no, es más, llegué a pensar que entonces mi tesis iba a convertirse en artículos. Entonces hago un artículo acá, más, ¿verdad? Son más reducidos, son 30 páginas, o sea, no pasa nada, ¿verdad? Es mucho más simple en algunas circunstancias. Entonces, cuando uno se pone a reflexionar y decir, bueno, entonces, ¿será que lo envío o no lo envío? ¿Y qué será? Entonces entro a la página de la EUNA y reviso y reviso. Y yo digo, bueno, esto lo tengo, esto puede ser, esto no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo sería? También hay un proceso, ¿verdad? Bueno, entonces lo envío, no lo envío de qué manera, ¿verdad? Y si la EUNA me lo rechaza, ¿verdad? Porque también es otra posibilidad, ¿verdad? Enviar un documento y que se lo rechacen. Y entonces, imagínese la frustración para cualquier artista, ¿verdad? Que le digan, no, ¿verdad? Bueno, ni hablar de eso, pero hay muchas situaciones, ¿verdad? Que son un desafío. Entonces, esto también era un desafío. Entonces, ya desde el momento que yo busco la información, empiezo a seleccionar cuál sería el texto más indicado, empieza todo el trabajo de traducción, empieza el enviarlo, en este caso lo envié inicialmente a la escuela para que fuera aprobado. Hasta la escuela me dijo, ¿por qué no lo haces todo? ¿Verdad? Pero yo ya había pasado como por muchos meses de traducción, revisión y demás. Y yo decía, imagínate hacer los otros 4 capítulos. O sea, no sé, seguramente va a estar demasiado desactualizado de aquí a que se lance. Entonces, sí hay un tema, digamos, ahí complicado también, digamos, de decidir publicar aquello, de estar a cierta distancia de la EUNA, ¿verdad? Porque en este momento yo estoy de acuerdo con Rodolfo. En este momento muchas personas también vieron, ay, bueno, lo publicaron 2, ¿verdad? Herbert Bolaños también había publicado, pero en otro sentido. Entonces hay artistas que están publicando en la EUNA y esto nos aproxima más y ver que sí es factible, que es posible, ¿verdad? Entonces ese proceso sí toma tiempo. A mí me tomó alrededor de un año tener listo el documento, ¿verdad? Después pasó un tiempo donde hacen una revisión en la EUNA, ¿verdad? Hacen una lectura otras personas sobre el documento, me dan la aprobación, y entonces espero como un año y medio que me den respuesta ya, digamos, venga y revise el texto, y entonces fue una discusión con Marianela sobre revisión de una y venía, iba y venía, ¿verdad? Sobre diferentes puntos, digamos, hace falta una nota de pie de página, o hace falta un número de página, o hace, ¿verdad? Toda una serie de detalles que uno no se imagina, y admiro mucho a las personas que hacen eso porque yo no tendría la paciencia de hacerlo, ¿verdad? Es un gran trabajo, ¿verdad? De que salga realmente publicado con la mayor rigurosidad. Y ese proceso para mí fue novedoso, ¿verdad? Interesante al mismo tiempo y que desconocía de estar en relación con la editorial y el proceso que se tendría que realizar. Entonces, para mí, digamos, fue un proceso, si bien llegó un momento donde, claro, yo quería la respuesta inmediatamente, ¿verdad? O que me dijeran, ya, la próxima semana está publicado, ¿verdad? Una vez que me dicen que sí, pero sí pasa un proceso que, digamos que por ser la primera experiencia, uno no lo conoce, uno no sabe, ¿verdad?, cuánto va a tomar y
y también reconocer que ese trabajo es necesario, ¿verdad? Y que es importante. Y estar muy feliz ahora con el libro tal cual está, pero que es gracias a esas revisiones que se hacen con anterioridad. Entonces, todos esos procesos editoriales, si bien se desconocen, yo creo que también son para pasarlos, ¿verdad? Son parte de un proceso de publicación y sí creo que es importante para nosotros, digamos, es tener esa relación con la EUNA, que en algún momento era muy lejana. O sea, yo creo que yo pasaba por la editorial y yo, ay, mira esos libros que publicaron en la EUNA, pero jamás me imaginé algún libro mío ahí, jamás, ¿verdad? Yo veía, bueno, como soy de arte, seguramente nunca, ¿verdad? Porque no escribía dramaturgia, ¿me entiende? No escribía dramaturgia, escribo otro tipo de dramaturgias, otras formas de escribir, pero no exactamente la tradicional. Entonces, ahí está un tema, digamos, que es muy interesante, esa diversidad que ustedes también están buscando como editorial, ¿verdad? Para aproximarnos a otros lenguajes. No, muchísimas gracias a Paula y a Rodolfo por esta intervención. Yo quisiera, si me lo permiten, lanzar una última pregunta. Creo que ambos han tocado esta última, y a raíz del comentario y la pregunta de doña Ileana, han tocado un tema muy, muy importante, que es el tema de del acercamiento entre la investigación, entre las investigadoras, los investigadores del campo artístico y la editorial. En este sentido, y como les mencionaba, nuestro propósito del día de hoy es provocar, promover que otras investigadoras, investigadores se animen a publicar sus investigaciones, sus trabajos artísticos. Me gustaría escucharles por lo menos uno o dos consejos muy prácticos en relación con, digamos, con el aventurarse, con el animarse a escribir, a publicar con un sello editorial universitario. ¿Cuáles serían para ustedes? Nos podrían quizá brindar un par de consejos muy prácticos a esas personas que sé que van a estar muy interesadas en reproducir este video y que algunos están también escuchándoles en este momento. Un par de consejos como prácticos en cuanto a para animar a la publicación en el ámbito de la investigación artística. Bueno, yo debo decir que ya nosotros investigamos, ¿verdad? Los artistas, nosotros ya hacemos investigación en nuestras producciones y que esas producciones, si nosotros llegamos a sistematizarlas, tal cual sucede también con el archivo que hizo Una Danza Joven, o en mi caso la sistematización de mi propia investigación, podemos lograr crear productos que también son otro tipo de conocimiento. Entonces ya la creación por sí es un conocimiento, pero si nosotros sistematizamos, ¿verdad? Y nosotros creamos ese archivo que nos permite reflexionar sobre ese mismo quehacer, también podemos organizarlo para poder compartir ese conocimiento con otras personas. Eso me parece que es muy importante. Y lo otro es que creo que usualmente nosotros también tenemos algunos preconceptos en relación a los textos académicos o lo que sí se puede o no se puede, ¿verdad? Yo misma, como les comenté, nunca pensé que podría tener un libro de arte en AEUNA. Entonces yo creo que también tendríamos que aproximarnos, porque yo lo que he encontrado en la editorial es, o sea, muchas personas de muy alto profesionalismo, ¿verdad? Muy amables, o sea, yo me he sentido también en la editorial, ¿verdad? Que yo no he tenido ningún problema con la editorial y yo creo que también hay cierto preconcepto de que no, eso nosotros no lo vamos a hacer o no queremos hacerlo porque eso es académico. Y en realidad la promoción de diferentes formas o por lo menos proponer otras formas también está la apertura, ¿verdad? Está el diálogo. Entonces, creo que también a nosotros nos corresponde como artistas y académicos, ¿verdad? Proponerle a la editorial, ¿verdad? Otros medios, porque también nos están escuchando. Entonces yo creo que eso es muy valioso. Don Rodolfo.
Sí, por mi parte también obviamente motivar a artistas de todas las disciplinas a juntarse inclusive entre disciplinas para plantear proyectos y no pensar que porque queremos publicar, tenemos que publicar de una manera tradicional o establecida. O sea, creo que con Autorretrato también nosotros pudimos comprobar que la editorial estaba abierta a otras maneras de escritura y de comunicación a través de la prensa. Y entonces es un miedo que uno tiene, ¿verdad? Me voy a embarcar en la historia de un libro y pucha, esto me va a tomar toda la vida, además tengo que leer por todo lado y tengo que escribir de cierta manera y eso tal vez sí es cierto que es un poco un mito. Hay muchas maneras hoy en día de proponer libros. Sería maravilloso que Paula siga proponiendo cosas desde la universidad con código QR y con quién sabe qué cuántas cosas más que inventará la tecnología en los próximos años. Creo que es importante también eso. Desmitificar un poco la idea de que embarcarse en proponer un libro es una historia demasiado seria, demasiado aburrida, demasiado establecida como para sacar el tiempo para ello. En nuestro caso fue muy valioso, como les digo, impactó no solamente el proyecto, pero también a nosotros como creadores, porque sí es cierto que tomó bastante tiempo en nuestro caso y fue un poco así, ¿verdad? Yo ya estaba a punto de jubilarme y decía, bueno, ahí ustedes verán cuándo se publica y yo ya no lo veía muy posible, pero bueno, salió y estamos súper agradecidos, tenemos un producto que perdurará. Ojalá pudiera, eso sí, pudiéramos estar un poquito más subvencionados para que el libro fuera más barato. Yo sé que los libros en arte, cuando se editan de esta manera, en empaste de lujo, con la calidad de las fotografías, etcétera, pues son caros y eso obstaculiza un poquito la difusión entre el público, inclusive nuestros estudiantes y hasta profesores, pues todavía no lo han podido comprar. Pero aparte de eso, yo creo que la aventura de proponer un libro es cada vez más importante, más interesante, que está abierto a muchísimas posibilidades y yo insto a jóvenes creadores. El año pasado también tuvimos la posibilidad de sistematizar el año de pandemia. Eso lo hicimos con una publicación con la Vicerrectoría de Extensión, que publicó el tomo 7 de experiencias de sistematizaciones. Y ahí también fue una experiencia muy linda de poder sistematizar ese año que nosotros titulamos Navegando en la Peste, que fue el año de pandemia, donde un proyecto de extensión, ¿qué podía ser un proyecto de extensión en pandemia? Pues eso también fue un curso muy interesante que junto a don Oscar Jara llevamos adelante y logramos esa publicación. Eso es muy satisfactorio y de verdad que permiten el proceso, si bien es largo y arduo, difícil, hay que invertir muchas horas que uno no tiene cuando está dando clases también, pero vale la pena porque de verdad que le ayuda a uno a reflexionar y a buscar vertientes inesperadas en esa reflexión, ¿verdad? Que te abre posibilidades creativas muy, muy, muy positivas. Entonces, obviamente sí, insto a creadores de todas las especies y de todos los tamaños a publicar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, yo quisiera pues agradecerles realmente desde el primer momento en que los pude localizar, su disposición, su interés. Pero bueno, antes de cerrar ya propiamente la actividad de hoy, me gustaría darle el pase a la señora Ileana para un comentario final. Bueno, de parte de la editorial, agradecerles la apertura, la oportunidad de darnos de publicar sus libros. Pues bueno, estamos anuentes a estas publicaciones y otras. Por ejemplo, bueno, ahora tenemos, a veces viene mucho de la comunidad externa, que es como innova en otras temáticas, porque desde la universidad, la prensa universitaria son, y pues libros más tipo ensayos.
o compilaciones de libros o sistematizaciones. Y la comunidad externa siempre nos trae, nos refresca qué es lo que está pasando, ¿verdad? Fuera de la universidad. Por ejemplo, bueno, Mijaíl evaluó un libro que se llama Bolero en Sepia, del hijo de Otto Vargas, que es un tributo a toda la tradición de bolero, y esa tiene toda códigos QR, donde el lector, bueno, va a leer toda la obra, y si quiere, bueno, ni siquiera, o sea, es casi obligado a entrar a ver al código QR y ver escuchar más bien las piezas musicales. Que también, bueno, este es ahí se está apostando por esto, que es la actualización, ¿verdad? Porque debemos reconocer que el libro en Costa Rica está retrasado, digamos, respecto al mundo del libro, y entonces tratamos de ir, aunque un poco atrás, ir actualizándonos en estas nuevas propuestas, ser mucho más abiertos y dar las opciones que las comunidades lectoras y las personas lectoras merecen. Entonces, de parte de la editorial, estamos anuentes a apoyar ese proceso, ¿verdad? Que bien dice, que es mucho, digamos, del comentario que escuchamos, ¿verdad? La editorial, es más, cuando yo entré a la editorial me parecía como algo imposible jamás, ¿verdad? Porque todos lo vemos cuando estamos fuera, que es algo casi inaccesible. Y en realidad, pues no, sí tiene esos filtros que menciona Paula y que menciona Rodolfo, que lo sufrió más la publicación, que son unos filtros de la calidad para obtener el sello editorial. Y no siempre todas las personas autoras están dispuestas a someterse a estos procesos. Pero bueno, desde la editorial estamos acompañándolo en todos pues los requerimientos y las demandas que se requieren para obtener libros con sello editorial que atestiguen todo el trabajo que se está haciendo, bueno, en este caso en el campo de las artes, ¿verdad? Y es muy halagador que dos personas de este calibre pues publiquen y motiven, ¿verdad? Es realmente motivante escuchar a Paula y a Rodolfo, ¿verdad? La satisfacción de ya ser autores de obras con sello EUNA. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias. Y estamos esperando las producciones de todos los artistas que están allá, fuera y dentro de la universidad. Bueno, de parte del programa Fomentando la Cultura Editorial, como muy bien lo indicó la señora Ileana, es un programa que lo que busca es promover la reflexión de la cultura del libro, de la cultura de la publicación, de la lectura, y también proporcionar una serie de talleres formativos, charlas formativas como las de hoy, para estimular el crecimiento de las publicaciones en los distintos ámbitos y en el enriquecimiento de la diversidad del catálogo que maneja la editorial de la Universidad Nacional. Eso es un programa que se realiza de manera coorganizada con la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, que es la escuela a la que yo pertenezco, la Rectoría Adjunta, la Vicerrectoría de Investigación y, por supuesto, la gesto siempre hospitalario de esta casa editorial Universidad Nacional. Para la próxima sesión vamos a tener una serie de actividades en abril. Por ejemplo, el 24 de abril nos vamos a acercar a las sedes regionales, igual con un mismo formato de conversatorios con autoras, autores, docentes o estudiantes que estén en su proceso de doctorado, en su proceso de maestría y que quieran publicar. Estaremos en la sede de Sarapiquí el 24 de abril, donde este servidor va a impartir un taller digamos, de cómo transformar los procesos de publicación, los procesos de investigación a un proceso de publicación. Y también en abril, en la segunda semana de abril, casi que despuesito de Semana Santa, estamos organizando, una actividad acerca de un taller, igual en modalidad virtual, de la escritura ensayística, propiamente en otras disciplinas, en otras áreas. Un agradecimiento también muy profundo a Laura, asistente de la editorial de la Universidad Nacional, por todo el apoyo, y por supuesto al compañero, amigo César, quien nos ha facilitado muchos de los aspectos informáticos, de divulgación, etcétera. Y por supuesto, un abrazo fraterno, Rodolfo, Paula, gracias por compartir sus experiencias
con nosotros y sabemos que será de mucha utilidad este material que hemos creado todos el día de hoy. De mi parte, reitero mi agradecimiento y feliz tarde.